están viendo? Sí, profesor. Sí, profe. Vale, este era el ejercicio. Por favor, colabóranos leyendo el enunciado. Dice, el agua de un tanque se presuriza con aire y se mide la presión con un manómetro de fluidos múltiples a una altitud de 1400 metros a presión atmosférica de 83 kilopascales. Determine la presión del aire del tanque sabiendo que H1 es igual a 0.3 metros, H2 es igual a 0.2 metros, H3 es igual a 0.4 metros y tome las densidades del agua, el aceite y el mercurio como 1000 kilogramos sobre metro cúbico, 800 kilogramos sobre metro cúbico y 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Vale. Vale. Profe, yo inicié de punto 2, el puntico que dice ahí, punto número 2. Ok. Desde el punto número 2. Correcto. Sí, profe, en el punto número 2 es la presión atmosférica y es de 83 kilopascales. Vamos a dejarlo primero indicado y después reemplazamos el número, ¿bueno? Presión atmosférica. Ajá. Luego llego al siguiente punto, que es hacia abajo hasta la altura, hasta la distancia H3. Ok, y eso es en la ecuación. En ese punto la presión es la presión atmosférica más la presión manométrica, que es la densidad del elemento por la altura y por la gravedad. O sea, la densidad del mercurio, ¿cierto? Por la gravedad, por la altura. Ok. Ahí sí comenzamos a reemplazar los valores. Entonces No, sería, yo dejaría toda la ecuación indicada y después al final reemplazamos. bueno. Mira que ahí dejé densidad de mercurio, gravedad por altura. Por altura sería H3. Bueno, ahí tendríamos la presión en ese punto. Uh-huh. ¿Cierto, profe? Y luego me desplazo hacia la izquierda. Uh-huh. Entonces, estamos a la misma distancia del punto 2 al punto que le sigue a la izquierda, porque estamos en el mismo elemento. Lo que hace que el aceite en ese punto tenga la misma presión. Ok. Porque está en equilibrio, ¿cierto? Correcto. Luego me desplazo hacia arriba, una altura de H2. Uh-huh. La altura de H2. Esa presión se resta. Ok. Se resta y es la densidad del aceite por la gravedad por la altura H2. Ok. ¿Cierto? Me desplazo entonces hacia la izquierda. ¿Cierto, profe? Y Sí. luego faltaría el último punto. Pero me da la presión, me da la presión y en ese punto el aceite está en equilibrio con el agua. Significa que en ese punto en el agua la presión es igual. Entonces, para encontrar la presión ya del aire que está en equilibrio con el agua, solo tengo que llegar hasta el siguiente punto. Entonces, también tendría que restar la densidad, pero esta vez del agua, por la altura H1 y por la gravedad. Listo. Ya solo sería reemplazar los valores. Pero falta un igual, ¿no? ¿Y eso es igual a qué? A P1, profesor. A P. Es correcto. Y de aquí solo queda reemplazar los valores. Presión atmosférica, la presión atmosférica, entonces el ejercicio nos decía que era de cuánto, de 83, ¿no? Sí, bro. 83 kilopascales más la densidad del mercurio, que es De 83 kilopascales. 13.600. Voy a omitir las unidades
No es que las tenga que omitir, sino que voy a omitir las unidades para que me pueda caber en el renglón. Bueno, por 9.81 por H3, ¿cuánto es? 0.4 metros. 0.4 metros menos la densidad del aceite, que es 850 por 9.81 por ¿cuánto es H2? 0.2. 0.2 menos 1000 por 9.81 por ¿cuánto es H1? 0.3. 0.3. 0.3 y eso es igual a P1, que no lo conocemos. Recuerden que todo lo que sea ρGH va a quedar en pascal y la presión atmosférica está en kilopascal. Ya que lo de ρGH hay que dividirlo entre 1000. ¿Cuánto nos da entonces P1? 131.76. 131.76 76. kilopascales. A los demás que lo hicieron, ¿les dio lo mismo? Sí, profe, a mí sí me dio igual. 131.36 kilopascales. Vale, perfecto. Entonces, muy bien hecho el ejercicio. ¿Cómo es tu nombre, por favor? Profe, a mí me dio, bueno, a mí por unos decimales me dio, no me dio casi igual, ¿Será pero por muy el, pequeñito. será que multiplicaste 9.8 en vez de 9.81? Debió de ser eso. Pero me dio por unos decimales no me dio casi igual, pero sí, o sea, se aproxima a 131.76. Vale. Profe Luis Fernando Gómez. Argumedo Fuentes Luis Fernando. Muy bien. Luis Fernando. Vas muy bien. Bueno, muchachos. Entonces voy a proceder yo ahora. Ya el compañero lo resolvió, entonces, pero para evitar alguna duda de cómo se resuelve, por si alguien no pudo resolverlo, voy a explicarlo yo. Ocurre que este es un ejercicio un poco más complejo, ¿cierto? Donde incluyen diferentes fluidos para un manómetro. En este manómetro hay tres fluidos, que es el agua, el aceite y el mercurio, ¿cierto? Y nos están pidiendo la presión del aire. Recordemos que para los gases que se encuentran comprimidos en recipientes muy pequeños tienden a tener toda su presión igual. O sea que la presión del aire en todo este espacio va a ser la misma, ¿cierto? Y la presión en todo ese espacio va a ser la misma y va a ser igual a la del punto 1, ¿cierto? Que está en contacto con el agua, es decir, la presión del agua en ese punto va a ser igual a la presión del aire. ¿Vale? Teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Este ejercicio tiene dos vías para resolverlo. Una, partiendo desde el punto 1 hasta llegar al punto 2, y la otra partiendo desde el punto 2 hacia el punto 1. El compañero decidió hacer partiendo desde el punto 2 hasta el punto 1. Entonces vamos a seguir a partir de ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Lo que hay que hacer es hacer el recorrido junto con el manómetro, de tal forma de que, ¿cierto? Si baja o si la presión genera profundidad,
se suma, y si disminuye la profundidad, es decir, si el recorrido se desplaza hacia arriba en vez de hacia abajo, entonces se resta, porque al desplazarse hacia arriba, ¿cierto? Está disminuyendo la presión. Recordemos que lo que da la presión, ¿cierto? Es el aumento de la profundidad horizontal hacia abajo. Cuando se eleva hacia arriba, está disminuyendo la profundidad. Si se eleva hacia arriba, hay que restar. Entonces, empecemos desde el principio. Y voy a explicar puntos, por eso quería dejarlos indicados para poder hacer la explicación. Entonces, nos paramos en el punto 2. En este punto que está aquí. En el punto 2, este manómetro está expuesto a la atmósfera y nos están preguntando la presión absoluta del aire. Como este manómetro está expuesto a la atmósfera, la presión en el punto 2 es igual a ¿qué? A la presión atmosférica. Es igual a la presión atmosférica. Empezamos por ahí. Es igual a la presión atmosférica. Ahora, a partir de ese punto empezamos a descender hasta encontrarnos con el punto H3. Este punto. ¿Cuánto es la presión hasta ahí? Lo que ya teníamos de la presión atmosférica, más el efecto de la presión manométrica por efecto de este tramo de mercurio. La presión manométrica de un fluido, ¿cierto? A una profundidad determinada es igual a la densidad de ese fluido por la gravedad por la altura. ¿Claro hasta ahí? Sí, claro. Perfecto. Sí, profe. Ahora, hasta este punto, ¿cierto? Si hacemos este recorrido de aquí, de abajo hacia arriba, baja y vuelve a subir hacia la misma altura. ¿Qué ocurre con ese tramo entonces? Si baja y vuelve a subir y se encuentra a la misma altura que el otro punto. Está a la misma presión. Está a la misma presión, y si baja una altura y vuelve a subir exactamente esa misma altura, ese tramo se anula en presiones, es decir, que esos dos puntos van a estar siempre a la misma ¿qué? A la A misma la misma presión. presión. Van a estar siempre a la misma presión. Ahora, en este punto, el mercurio se encuentra con el aceite. Como el mercurio se encuentra con el aceite en un punto de interfaz y de equilibrio, el aceite tiene la misma presión que el mercurio, ¿cierto? Y a partir de aquí, siguiendo el recorrido, el mercurio se empieza a elevar. ¿Sí o no? Chan, chan, chan. Empezamos a elevarlo desde aquí. Vamos a trazar los tramos que estamos teniendo en cuenta. Este es el primer tramo que tuvimos en cuenta, ¿cierto? Entonces, ahora, el aceite, empezamos a subir desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Y nos damos cuenta que hasta aquí y de aquí hasta aquí se encuentran a la misma altura. Si se encuentran a la misma altura, están a la misma presión. Entonces, este punto con el punto donde se conecta el aceite con el agua, están a la misma presión. Este tramo, entonces, de acá arriba, como sube y baja hasta llegar al mismo punto, este tramo no se tiene en cuenta, ¿cierto? Este tramo se anula y solo sube este tramo de aquí. Como sube, el signo que debe tener es Negativo, porque se disminuye la presión. correcto, porque se disminuye la presión. Ahora hemos llegado a este punto. Si nos damos cuenta, en realidad el recorrido que haría es desde aquí hasta aquí, pero esta U que está aquí, ¿cierto?
baja y sube hasta llegar a la misma altura. Si baja y sube hasta llegar a la misma altura, ¿estamos a la misma? Presión, sí. Presión. Entonces, este dato aquí, en realidad, no nos interesa. ¿Cierto? Empezamos a la misma altura y de aquí empezamos a subir hasta la superficie de aire. Como estamos subiendo, nuevamente, el signo es Negativo. el signo es negativo. Y ahora estamos trabajando dentro del agua, así que se utiliza la densidad del agua. Densidad por gravedad, y lo que sube es el tramo H1. Todo eso, ¿cierto? Para encontrarse en equilibrio con la presión en el punto 1. Entonces, todo eso es igual a la presión en el punto 1. Y así se deduce esta expresión para hallar la presión en el punto 1. De tal forma, entonces, espérate que esto se borró aquí. ¿Por qué se borró? De tal forma, entonces, que ya solo queda la carpintería, que es resolver la matemática y hallar la respuesta. ¿Es claro el ejercicio, entonces? Sí, señor. Todo claro. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda, que hable ahora o calle para siempre. Que hable ahora o calle para siempre. Bueno, al parecer no hay ninguna duda con respecto al ejercicio. Muy bien, Luis. Bien resuelto. Entonces continuamos con la temática del día de hoy. La temática del día de hoy, muchachos, ¿cierto? Vamos a trabajar lo que compete a la parte de energía, transferencia de energía y un análisis general de la energía. Alguien, ya hablamos de que la energía, perdón, ya hablamos de que la termodinámica es la ciencia que estudia la energía. Pero alguien me puede decir qué es la energía. No hay respuestas malas. Es la capacidad de generar un trabajo. Es correcto. La energía actualmente se define como la capacidad que tiene un cuerpo para poder generar un trabajo. ¿Cierto? Ahora recordemos lo que vimos en las primeras clases, ¿cierto? Hablando de un sistema cerrado, ¿cierto? Recordemos que el sistema cerrado es aquel que puede entrar que puede entrar y salir energía, pero la masa dentro de su sistema es constante. Si hablamos de un sistema cerrado, ¿cierto? La única forma de que la energía pueda cruzar la frontera de este sistema cerrado es a través de dos tipos de transferencia. Transferencia de calor y la transferencia de trabajo. ¿Cierto? El calor, entonces, se define como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas o entre un sistema y el exterior debido a una diferencia de temperatura. El motor de la transferencia de calor, ¿cierto? Lo que implica que exista transferencia de calor siempre va a ser una diferencia de temperatura. Si hay diferencia de temperatura, siempre va a haber transferencia de calor. Ojo. El motor principal de la transferencia de calor es la diferencia de temperaturas. Ojo con eso.
Muy importante. Con respecto al trabajo, ¿cierto? Es la transferencia de energía relacionada con una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Recordemos entonces que el trabajo no es más que una fuerza que implica un movimiento, ¿cierto? Entonces se genera transferencia de trabajo cuando existe una fuerza que genera un movimiento, y el trabajo realizado por unidad de tiempo se le denomina potencia. ¿En qué unidades se mide la energía? En el sistema internacional. En Joule. En Joule. ¿Y en qué unidades se mide la potencia? En caballos de fuerza. No, en el sistema internacional, no. Eso es en el sistema inglés. En el sistema internacional, ¿en qué se mide la potencia? Joule sobre segundo. ¿Qué Joule sobre segundo? Vatios o watts. Vatios. Ok. Entonces, ojo, el trabajo se mide en joules, el calor se mide en joules y la potencia se mide en vatios o watts, preferiblemente vatios. ¿Correcto? Son dos unidades muy diferentes. Ahora, recordemos, ¿cuándo podemos decir que, por ejemplo, un equipo es más potente que otro? De cuando vimos física. Cuando hace el mismo trabajo en un menos tiempo. Es correcto. Esa es la respuesta clara y concisa. Podemos decir que un equipo es más potente que otro cuando tiene la capacidad de realizar el mismo trabajo en menor tiempo. A eso se le dice que es más potente. Perfecto, muy bien. Ahora hablemos de lo que es la transferencia de energía por calor y por trabajo, y esto es específicamente hablando de la nomenclatura. Todo lo que se diga aquí también se puede extender por efectos para el trabajo. Vamos a hablar para el calor, pero se puede extender para el trabajo. Hablemos de nomenclatura de las formas tradicionales de expresión del calor. El calor total, ¿cierto? El calor total es representado por la letra Q mayúscula. El calor total es representado por la letra Q mayúscula, que viene en unidades dependiendo del sistema de medición. En el sistema internacional se mide en kilojoules. En el sistema inglés se puede medir en calorías o en BTU. BTU traduce British Thermal Units, o sea, unidades térmicas británicas. ¿Cierto? El calor total es la cantidad de calor transferida durante un proceso y se representa por la letra Q mayúscula. Muy importante. Lo mismo el trabajo es la cantidad de trabajo total transferido y se representa por la letra W mayúscula. Ahora, hablemos de la tasa o razón de transferencia de calor. Es representado por la letra Q mayúscula, punto, que se lee Q punto. Ojo, la tasa o razón de transferencia de calor, representado por la letra Q mayúscula o Q punto. Y esto se traduce en la cantidad de calor por unidad de tiempo. Cantidad de calor por unidad de tiempo es representado con la unidad de vatios. Y representa la cantidad de calor que se transfiere por cada unidad de tiempo.
también puede ser extrapolada al trabajo y en vez de Q punto hablamos de W punto. W mayúscula punto. ¿Vale? ¿Bien hasta ahora? Sí, profe. Perfecto. Ahora hablemos del calor por unidad de masa. Su nombre lo dice todo. Es la cantidad de calor que emite un cuerpo por unidad de masa de ese cuerpo. Se representa por la letra Q minúscula. Y es la relación del calor total, o sea, del Q mayúscula, sobre la masa. El calor por unidad de masa. Y finalmente, cuando les hablan de flujo de calor, es la razón de transferencia de calor, o sea, el Q punto, por unidad de área perpendicular a la dirección de esa transferencia. Es decir, el área normal a la dirección de la transferencia de calor. Es representada por la letra Q minúscula punto, se lee Q minúscula punto, y es la tasa de transferencia de calor sobre el área de transferencia de calor. Entonces tenemos 4 elementos o 4 formas clásicas de representar el calor según la necesidad. El calor total, la tasa de transferencia de calor, el calor por unidad de masa o el flujo de calor. ¿Por qué digo esto o por qué hago esto? Para poder diferenciar o para poder establecer cuándo se les está diciendo una cosa o cuándo se les está diciendo otra cosa. ¿Ya? Para poder establecer un idioma común. Y todo esto puede ser extrapolado al trabajo, representado con la letra W. ¿Vale? Anoten esto y me avisan para continuar. Profesor, usted no va a mandar ese documento al grupo. No, como lo dije al comienzo de la clase, las diapositivas no las mando de tal forma de que ustedes tienen que copiar. ¿Para qué? Porque si yo les paso las diapositivas, ninguno va a copiar y se van a confiar de todo lo que dice ahí. Yo muchas cosas de las que digo no están en la presentación. Profe, ¿qué fue lo que dijiste de que era Q minúscula? La Q minúscula, ¿cuál? ¿La que tiene el punto o la que es sin punto? No, la que es sin punto y bueno, también la que tiene el punto, para anotarlo. La que es sin punto es el calor por unidad de masa. Es la cantidad de calor total en función de la masa del cuerpo. ¿Cierto? Y el flujo de calor, que es Q minúscula punto, es la tasa de transferencia de calor por unidad de área del cuerpo transferido, es decir, el área superficial que genera la transferencia de calor. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Ok, profe, gracias. ¿Puedo continuar? Sí. Vale. Veamos este ejercicio para aclarar la situación. A ver, a través de una pared mostrada en la figura, se transfieren 86.400 kilojoules en una hora. Calcule la tasa de transferencia de calor de la pared en kilovatios. Si la pared tiene un espesor de 30 centímetros hecha de hormigón, densidad 2400, calcule el calor por unidad de masa y calcule el flujo de calor. Empecemos por
el principio, obviamente. ¿Cuánto es Q? ¿Quién me lo dice? Q sería No serían los 86.400, ¿no? Son 3 86.400. metros, ¿no? Los, 3 metros. No, ¿cuál es? no, Q. Los 86.000, lo que están diciendo, 86.400 kilojoules. Sí, Ah, 86.400. sí. Tres. ¿Por qué? Porque es el calor total que se transfirió en una hora. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora empecemos con el punto A. El punto A nos pide que calculemos la tasa de transferencia de calor de la pared en kilovatios. Los kilovatios son unidades de potencia. Y la unidad de potencia es, o sea, los kilovatios equivalen a kilojoule sobre segundo. Como tenemos una hora, hay que pasar esa hora a segundo. ¿A cuánto equivale una hora en segundos? 3.600 segundos. A 3.600. 3.600 segundos. Perfecto. Entonces, la tasa de transferencia de calor es igual a los 86.400 kilojoule sobre 3.600 segundos. ¿Cuánto nos da eso? 24, profe. ¿24 qué? Kilowatts, ¿no? Kilowatts o kilovatios. Correcto. Listo. Ese es el punto A. Ahora, punto B. Si la pared tiene un espesor de 30 centímetros y tiene las dimensiones que están ahí en la figura y está hecha de hormigón con una densidad de 2.400 kilogramos metro cúbico, calcule el calor por unidad de masa. Para eso primero tenemos que calcular la masa. ¿Cómo calculamos la masa de esa pared? Volumen por densidad, profe. Volumen por masa es igual a volumen por la densidad. ¿Y a cuánto equivale el volumen de esa pared? ¿Cuánto es el volumen de esa pared? 6 metros cuadrados por el espesor. 6 metros cuadrados por el espesor, que son 30 centímetros, o sea, 0.3 metros. Por la densidad, que son 2.400 kilogramos metro cúbico. ¿Cuánto nos da la masa de esa pared? Cuatro mil trescientos veinte. 4.320 kilogramos. Ahora, el calor por unidad de masa, Q minúscula, es igual al calor total sobre la masa. ¿Cuánto nos da eso?
20. ¿20 qué? Kilojoule sobre kilogramo. Correcto. Kilojoule sobre kilogramo. Perfecto. Y por último, el punto C, ¿cierto? Calcule el flujo de calor. El flujo de calor, expresado con la Q minúscula punto, es igual a la tasa de transferencia de calor ¿sobre qué? Por el área. Sobre el área de transferencia de calor. En este caso, el área de transferencia de calor son esos 6 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto nos da el flujo de calor? Está 4, profe. ¿4 qué? Kilowatts sobre metro cuadrado. Kilovatios metro cuadrado. Perfecto. Espero, ¿cierto?, que con este ejemplo haya quedado más claro cuál es la diferencia entre cada una de las formas de expresión del calor o del trabajo. ¿Sí o no? ¿Claro hasta ahí o no? Pero no hagan tanta bulla. Sí, profe, todo claro. Parece que todo estoy copiando. Vale, me avisan cuando pueda continuar. Ya listo. Adelante, sí. Puede. Ya. Sí, señor. Adelante. Me salí sin querer. Perfecto. Entonces, para finalizar este tema, ¿cierto? Quiero hacer una pregunta que va por punto. Hay que tener en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Estas clases, ¿qué? 3 clasecitas, ¿cierto? Me permito leer la pregunta a ver quién me dice la respuesta. Una papa a temperatura ambiente, es decir, 25 grados centígrados, se cocina en un horno que se mantiene a 200 grados centígrados, como se ilustra en la figura. ¿Hay alguna transferencia de calor durante este proceso? Para poder responder esta pregunta, tienen que tener en cuenta todo lo que hemos visto en estas 3 clases. Sistema, frontera, todo eso. Transferencia de calor. ¿Quién quiere participar? Profe, no se supone que se hay transferencia de calor porque el ambiente donde está la papa
la temperatura es más elevada que la de la papa, ¿no? O algo así. Vale, tenemos una primera respuesta. ¿Alguien más? O sea, por lo que entiendo, el calor se transfiere del horno a la papa, ¿no? Entonces sí hay transferencia de calor. Vale, segunda respuesta. ¿Quién más? Profesor, Primero como está Freddy. aislado, entonces no entra ni sale calor del horno, ¿no? Vale, tercera respuesta. ¿Quién más? No estoy diciendo que si están bien o están mal, solamente estoy diciendo, hasta ahora van tres respuestas. Atrévanse a participar. Lo peor que pueda pasar es que se queden igual sin puntos. Lo mejor que puede pasar es que la tiren y queden con puntos. Hágale. Profe, según usted dijo, creo que, que hay una transferencia de calor cuando hay una diferencia de temperatura, si no estoy mal. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay una diferencia y entonces se transmite el calor. Ok, vale. Otra respuesta. ¿Alguien más? Sí, profesor, es un proceso de transferencia de calor del ambiente hacia la papa que tiene menor temperatura. Ok, ok. Entonces todo el mundo está de acuerdo de que hay transferencia de calor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vale. ¿Cómo se pierde ese punto? Esto es una pregunta. Profe, ¿Sí? o sea, yo pienso que como no hay, o sea, no hay definido un sistema, entonces de pronto, o sea, es que no sabría cómo explicarlo. Ajá, ajá, dime. Ajá, prosigue, prosigue. O sea, como no, el problema no nos dice que, o sea, no nos define un sistema. Entonces, tomamos una papa como el sistema. Entonces se puede decir que la cáscara de la papa va a ser como la frontera, o sea, entonces la cual esta va a atravesar como parte de la energía producida por el horno. Entonces, esa fuerza como que impulsa es la que atraviesa, hay una transferencia de energía que también es una diferencia de temperatura. Entonces, por eso creo que se trata de un proceso de transferencia de calor. Entonces, ¿se trata de un proceso de transferencia de calor o no? Empezaste bien, pero al final te desajustaste un poco. A ver, aquí este problema o esta pregunta es una pregunta que es capciosa. ¿Por qué? Y leámosla nuevamente. Una papa a temperatura ambiente, 25 grados centígrados, se cocina en un horno que se mantiene a 200 grados centígrados. Te están describiendo una situación y abajo te están mostrando una figura. Un horno, dentro del horno hay una papa, el horno está a 200 grados centígrados, la papa está a 25 y hay un aislamiento que recubre. Ese aislamiento quiere decir que no está entrando calor desde afuera del horno hacia adentro, ¿cierto? Como se ilustra en la figura. ¿Hay alguna transferencia de calor durante este proceso? Entonces ¿Por se supone qué que no hay es una... transferencia porque no se puede cruzar la frontera, o sea, pues no. Se Espera un supone que la momento, energía... Ah, espera un momento.
Es una pregunta capciosa porque incluso un compañero que dijo que no entra nada al horno, entonces no hay transferencia de calor. Ocurre que la respuesta no es ni sí ni no. La respuesta es depende. ¿De qué depende? De cuál sea nuestro sistema. Si nuestro sistema es el horno, ¿cierto? Hacia el horno no está entrando calor porque hay un aislamiento. Como hay un aislamiento, desde fuera no puede entrar el calor hacia nuestro sistema. Pero si nuestro sistema es la papa, ¿cierto? Si nuestro sistema es la papa, la frontera sería su cáscara, ¿cierto? El calor desde el horno hacia la papa está entrando a través de su frontera. Entonces, en ese caso, sí habría transferencia de calor. Por eso dije, hay que tener en cuenta lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto es sistema cerrado, todo lo que es la parte de aislamiento, todo lo que es la parte de un proceso adiabático, ¿cierto? Para poder hablar de si hay o no hay transferencia de calor. Entonces la respuesta correcta a este enunciado es depende del sistema que escojamos. Si es la papa o si es el horno como tal. ¿Es clara la respuesta? Sí, profe. La persona que intentó dar una respuesta, pero al final cayó, yo iba a dar 2 puntos, o sea, te voy a dar 1. Porque intentaste dar la respuesta, pero al final dijiste que sí había transferencia de calor y pues no necesariamente. ¿Quién era? Espinosa. Espinosa Moreno. Miguel Ángel. Espinosa Moreno Miguel Ángel. Bien. ¿Puedes poner un momento la pregunta otra vez? A verla. Sí, claro que sí. Sin ningún problema. Pero también es como se ve la pregunta, ¿no? Que dice, una papa a temperatura ambiente se cocina. Ese no sería el proceso. A ti te estás describiendo una situación. Hay un horno, el cual está cocinando una papa, como se ilustra en la figura. Pero en ningún momento te están preguntando, o sea, te están preguntando, ¿hay alguna transferencia de calor durante el proceso? No te están preguntando si la papa o el horno. No te están estableciendo cuál es el sistema. Vale, vale. Ok. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Formidable, como diría la gente. A ver, llevamos 1 hora de clase. Déjenme tantear el siguiente tema. Antes de continuar, a ver si podemos iniciar. Pues sí, asignar esto. No. Diferencia dinámica. Chun, chun, chun. Bueno, hablemos un poco hasta aquí, hasta... No, es que si tomo todo esto, toca hacer todo... Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la primera ley de la termodinámica. Vamos a seguir con el tema. Hablemos un poco de la primera ley de la termodinámica. ¿Alguien sabe o alguien alguna vez ha escuchado la primera ley de la termodinámica, así sea por casualidad?
Yo sé que todo el mundo la ha escuchado aquí, pero no la ha asociado a la primera ley de la termodinámica. ¿No? Bueno, la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Es esa famosa frase acerca de la energía, ¿cierto? En resumen, básicamente, que nos habla del principio de conservación de la energía. El principio de conservación de la energía establece que la energía no se puede crear ni destruir durante un proceso. Solo puede cambiar de forma. Solo que todo el mundo la hemos escuchado, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí o no? Sí, siempre. Perfecto. Entonces ese es el principio fundamental de la conservación de la energía. Esa es la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica habla de la transformación de la energía. Ojo, no trata el tema de qué es la energía. A la primera ley de la termodinámica no le interesa qué es la energía, le interesa su transformación, cómo son las diversas formas de transformación de la energía. Y eso da pie a hablar de algo que se llama la energía total. La energía total, ¿cierto? Es la cantidad de energía que contiene un sistema en un estado determinado. ¿Cierto? La energía total es la cantidad de energía que contiene un sistema en un estado determinado. Si un estado, ojo, si un estado determinado tiene una cantidad de energía específica, ¿cierto? Es decir, que cuando un estado cambia, la energía total de ese estado cambia, podemos decir que la energía es una especie de propiedad. O sea que a partir de la energía total de un sistema, podemos definir un estado, porque acuérdense que se necesitan dos propiedades intensivas e independientes, ¿cierto? Ahora, la energía total, ¿cierto? En este caso todavía no es una propiedad intensiva porque a mayor masa, mayor energía. Pero más adelante vamos a ver, ¿cierto? Que existen formas de expresar la energía en función de la masa, de tal forma de que se vuelve una propiedad intensiva. ¿Vale? Entonces, siguiendo con el tema de la primera ley de la termodinámica, podemos hablar de lo que es un balance de energía. Un balance de energía es como hacer cuentas, de bolsillo. Para saber cuánta plata tiene usted ahorrada, cuánto se ha gastado y cuánto le ha ingresado. Un balance de energía, ¿cierto? Trata del cambio neto, ya sea el aumento o la disminución de la energía total del sistema durante un proceso, y es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale del sistema durante el proceso. Por ejemplo, digamos que usted tiene 1.000.000 de pesos ahorrados. Usted tiene su platica ahorrada, ¿cierto? Y le llega su salario. Usted se está ganando otro milloncito de pesos. Usted tiene 1.000.000, le llega su salario. ¿Cuánto tiene de plata en total? 2 millones. 2 millones. Pero de esos 2 millones, imagínense que a usted se le presentó un percance, ¿cierto? Y tuvo que gastarse 1,5 millones. En realidad, ¿cuánta plata le queda?
500. Le queda 500.000 pesos. Eso que acabamos de hacer es básicamente un balance de dinero. El balance de dinero, ¿cierto?, implica el cambio de dinero que tuvieron en su bolsillo. Ustedes tenían 1.000.000, les entró otro 1.000.000, pero tuvieron que gastar 1.500.000. El cambio que sufrió el dinero en su bolsillo fue 500.000 pesos. Fue para quedar en 500.000 pesos. Lo mismo estamos cuantificando en un balance de energía. En un balance de energía se cuantifica la cantidad de energía que entra y la cantidad de energía que sale. De esta forma, al cuantificar estos datos, podemos establecer cuánto cambió la energía de un sistema. Si entran 100 y salen, si entran 100 y salen 500, el cambio que hubo fue de... Si entran 100 y salen 500, el cambio que hubo fue de menos 400. Quiere decir que se restó. Si entran 1.000.000 y salen 1.500.000, el cambio fue de... Si entra 1.000.000 de pesos y sale 1.500.000, ¿cuánto fue el cambio? De menos 500, ¿no? De menos 500. Y eso se ve reflejado en su saldo. Esos menos 500 más el 1.000.000 que ustedes tenían ahorrado, les quedó en 500.000 pesos. Entonces el cambio de la energía se puede representar como un cambio o un balance en forma de plata. Usted puede contar la plata, usted puede cuantificar la energía que entra y que sale de un cuerpo. ¿Es claro? Espero que el ejemplo de la plata, siempre que se pueda explicar con plata, todo es más fácil. Ahí tiene toda la razón, profe. Porque a todo el mundo le interesa la plata, pero a nadie le interesa la energía. Y es básicamente lo mismo. Cuantificándolo. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo bien, todo bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, recordemos, balance de energía. Energía que entra menos energía que sale es igual al cambio en la energía. Recordemos que este triangulito que acompaña a la E es igual al cambio en la energía. ¿Cierto? Ahora, bueno, antes de hablar de eso, recordemos nuestra física mecánica. Nuestra física mecánica, es decir, nuestra física 1. Y recordemos qué es la energía mecánica. ¿Alguien me puede decir qué es la energía mecánica? De una partícula. Es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Es la suma, correcto, es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Correcto. Donde la energía cinética es la energía que lleva un objeto por efecto del movimiento, mientras que la energía potencial es la energía que tiene una, bueno, un objeto no, una partícula por efecto de una altura, que es el, como su nombre lo dice, es el potencial de energía que puede generar, que puede transformarse en energía cinética. ¿Sí? Estamos recordando apenas. ¿Sí o no? Sí, bro. Perfecto. Ahora, ¿cierto? En física mecánica, recordemos que todo lo que hablábamos era en efecto acerca de... ¿Por qué hablo tanto esta página? Era en efecto acerca de partículas, ¿cierto? Acerca de partículas, elementos sin masa y sin volumen, ¿cierto? Si hablamos de un elemento con masa y con volumen, por ejemplo, este círculo que está aquí, si se dibujara todo fuera espectacular, pero al parecer no se está dibujando. No sé por qué no aparece en el tablero. Ahora sí. Perfecto. Por ejemplo, este círculo que está aquí, imaginemos que es un círculo que tiene masa y volumen, ¿cierto? Esto
están aquí son las partículas magnificadas, o sea, de tal forma que la podemos ver muy grande, que componen al elemento. Estas partículas, como todos sabemos, estas partículas se encuentran en constante movimiento. El movimiento, como sabemos de la energía cinética, es una forma de energía mecánica. Es decir, que este cuerpo, por el hecho de existir, tiene una energía intrínseca de él. A esa energía intrínseca de él, solamente por existir, se le conoce como la energía interna. La energía interna es la energía cinética de las moléculas que hace parte de la energía latente, química y nuclear. ¿Por qué latente, química y nuclear? Porque las partículas tienen interacciones nucleares y químicas entre sí. ¿Cierto? Entonces, la energía mecánica pasa de ser solamente lo que ya conocíamos en nuestra física clásica, ¿cierto? Como una suma de la energía cinética más la energía potencial, ¿cierto? Como ahora ya no tenemos cuerpos intangibles de masa y volumen, pasa a aparecer un nuevo tipo de energía que es la energía interna, representada... Perdón, un momento. Ay, disculpe. Representada por la letra U mayúscula, que siguiendo lo que habíamos hablado de Q mayúscula, W mayúscula, U mayúscula, ¿qué representa? La energía interna, ¿qué? ¿Mm? Hola. Representa la suma de todas las energías, ¿no, profesor? No, no, porque aquí las estoy separando. Energía cinética, energía potencial y U mayúscula, que es energía interna. Según lo que vimos hace un momento de Q mayúscula, Q punto, Q minúscula y Q minúscula punto, ¿qué significa U mayúscula? La energía interna total, que dijo Daniel Mauricio Carrascal Pin. La U mayúscula representa la energía interna total de un cuerpo. La U minúscula representa la energía interna por unidad de masa. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Vamos a dejar esto aquí. Ahora bien, recordemos entonces del balance de energía, ¿cierto? La energía que entra y la energía que sale. Ahora también, ¿cierto? Hay otra forma de expresar el balance de energía y es en función de la energía total de un sistema. Recordemos que la energía total de un sistema mecánico está compuesto por la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. Un cambio en la energía del sistema implica un cambio en la energía interna, o un cambio en la energía cinética, o un cambio en la energía potencial, o un cambio simultáneo en las tres. Por eso hablamos de el triangulito. Recordemos, triangulito significa cambio. Es decir, estaba en un estado inicial y pasa a un estado final, donde el cambio de la energía interna, ¿cierto?, es igual a la masa por la energía interna por unidad de masa.
La energía cinética es un medio de la masa por el cambio de la velocidad. Recordemos que la energía cinética en un punto determinado es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Cuando hablamos de cambio, si la masa se mantiene constante, hablamos de que hubo un cambio de velocidad. Y la energía potencial en un estado determinado, recordemos que es igual a la masa por la gravedad por altura. Si la masa se mantiene constante, es decir que hubo un cambio de altura. ¿Es claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Vale. ¿Alguien no lo tiene claro? Vale, muy bien. Ahora, hace unos minutos hablamos de que en un sistema cerrado, la energía tiene la capacidad de atravesar la frontera ¿de cuántas formas? Dos ¿En forma formas de de qué? calor y trabajo. En forma de calor y trabajo, pero eso es para un sistema cerrado. ¿Qué pasa entonces en un sistema abierto? Y el sistema abierto es básicamente la mayoría de los sistemas que existen en el universo. En el universo en general, ¿cierto? En general, y ya vamos a hablar, o por lo menos hasta ahora lo que se ha descubierto, ¿cierto? Hasta la actualidad, para un sistema abierto o un volumen de control, la energía tiene la capacidad de transferirse de tres formas diferentes. ¿Y por qué lo vengo a mencionar ahora? Porque gracias a que acabamos de hablar a la energía interna. La energía interna es la energía intrínseca por existencia de la masa. Entonces, si la energía interna es la energía intrínseca de la masa, si la masa está atravesando la frontera de un sistema, en finalidad, ¿qué se está transfiriendo en vez de masa? Julio, ¿puedes repetir lo que acaba de decir? Nuevamente repito la pregunta. Si hablamos de que la energía interna es la energía que tiene un cuerpo por el hecho de existir, por el hecho de que sus partículas están vibrando, ¿cierto? En un estado determinado. Cuando estamos transfiriendo masa a través de una frontera de un sistema, a fin de cuentas, ¿qué estamos transfiriendo? Energía. A fin de cuentas, estamos transfiriendo energía. Entonces, en el universo, incluyendo la masa, las únicas tres formas de transferencia de energía, por lo menos descubiertas hasta ahora, son el calor, el trabajo y la masa. El calor en forma de diferencia de temperatura, el trabajo en forma de una fuerza que genera un desplazamiento y la masa en forma de masa como tal, puesto que la masa es una forma de expresión de la energía. Ya lo dijo Einstein en su famosa expresión E igual a mc al cuadrado. Quiere decir que cualquier masa llevada a la velocidad de la luz es capaz de transformarse completamente en energía. ¿Correcto? Ok.
Perfecto. Como existen estas tres formas de transferencia, ¿cierto? Estas únicas tres formas de transferencia, si nosotros cuantificamos la energía que entra y la energía que sale de un sistema, solo podemos cuantificar estas tres formas. Solo podemos cuantificar el calor que entra y el calor que sale, el trabajo que entra y el trabajo que sale, y la masa que entra y la masa que sale. De tal forma que el balance de energía también puede ser expresado a través de el calor, trabajo y la masa. De tal forma de que el cambio de la energía es igual al calor que entra menos el calor que sale, más el trabajo que entra menos el trabajo que sale, más la masa que entra menos la masa que sale de nuestro sistema. Es simplemente una cuantificación de lo que entra con lo que sale. Es lo mismo que hacíamos con el dinero, pero en este caso, digamos que ahora tenemos diferentes salidas. Tengo que gastar para el ron, tengo que gastar para la comida y tengo que gastar para los servicios. ¿Cuánto es el aporte de los servicios? ¿Cuánto es el aporte del ron? ¿Y cuánto es el aporte de la comida? Mucha gente, el aporte del ron es mucho mayor que el aporte de la comida y de los servicios. ¿Sí o no? ¿Sabrá usted? No, yo no. Yo prácticamente no bebo. Por eso dije mucha gente. Vale. Listo. De acuerdo. Pero ya es considerado como un aporte, profe. Vale. Listo. Entonces, para ejemplificar esto, veamos este ejemplo. Y es muy sencillo, es de sumar. Es de sumar y restar. Alguien, por favor, que lo lea, que ya llevo un rato hablando y la garganta ya sufre. Un recipiente rígido contiene un fluido caliente que se enfría mientras es agitado por un ventilador. Al inicio, la energía interna del fluido es de 800 kilojoules, pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kilojoules de calor. Por su parte, la rueda realiza 100 kilojoules de trabajo sobre el fluido. Determine la energía interna final del fluido e ignore la energía almacenada en el ventilador. Perfecto. Entonces tenemos aquí un ejercicio de transferencia de energía que es bastante sencillo. Sencillo, hablé como argentino. Sencillo, boludo. ¿Cierto? Tenemos un recipiente el cual está entrando y saliendo de energía de diferentes formas. Está saliendo, a ver, al inicio la energía interna del fluido es de 800 kilojoules. Es decir, hay un total de energía de 800 kilojoules dentro de nuestro sistema. Pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kilojoules de calor, en forma de calor, es decir, de este sistema salen 500 kilojoules en forma de calor. Y por su parte, la rueda realiza 100 kilojoules de trabajo sobre el fluido. Determine la energía interna final del fluido e ignore la energía almacenada en el ventilador. Correcto. Entonces, veamos esta figura. ¿Cierto? Tenemos esta figura, ¿cierto? Y recordemos las dos formas de variación de la energía. Primero, vayámonos a esta parte, ¿cierto? Y recordemos que el cambio de la energía, perdón, me salí del tablero. El cambio de la energía es igual al cambio en la energía interna más el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial, ¿cierto? Si analizamos el enunciado, ¿cierto? Nuestro sistema es el fluido que se encuentra dentro de este cajón.
Este fluido no tiene ninguna altura ni tampoco se está moviendo a ninguna velocidad. Como no hay ninguna altura ni se está moviendo a ninguna velocidad, ¿qué pasa con la energía cinética y la energía potencial? Bueno, ¿Cómo? Cero. no se utilizan, o sea, no cuentan. No se utilizan, no representan en el ejercicio. Es decir, que el cambio de la energía es netamente un cambio en la energía interna. Por otra parte, recordemos que también el cambio de la energía, ¿cierto? El cambio de la energía es igual a el calor que entra menos el calor que sale, más el trabajo que entra menos el trabajo que sale. Y más la energía de la masa que entra menos la energía de la masa que sale. Ahora, ¿hay masa que entra o masa que sale del ejercicio? No. No, No, no profesor. hay masa que entra ni masa que sale del ejercicio. Ahora, ¿hay calor que entra del ejercicio? Calor que entra. En temperatura en general, sí, calor. No, hay Hablando de calor que entra, no en temperatura, calor que entra. Pues no, profe, está completamente sellado. Correcto, no hay calor que entra, pero sí hay calor que sale. Es decir, que este aspecto del calor que entra desaparece. Hay calor que sale porque nos dice que, incluso el dibujo no lo indica, que durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kilojoules. Correcto, pero no nos dice que gana calor en forma de... No nos dice eso, lo que nos dice es que inicialmente el sistema tenía una energía interna de 800 kilojoules. ¿Ya? Eso no es calor, eso es energía interna. ¿Ya? Ahora, ¿hay trabajo que sale? No, profe. No, no hay trabajo que sale del sistema. Es decir, que a final de cuentas, lo que nos queda es que el cambio de la energía para este ejemplo que tenemos es igual al trabajo que entra menos el calor que sale del sistema. ¿Listo? Tenemos una ecuación aquí y tenemos otra ecuación acá. Y ambas son iguales al cambio de la energía. De esta forma podemos decir que el cambio en la energía interna es igual al trabajo que entra menos el calor que sale. Y el cambio de la energía se puede expresar como la energía interna final menos la energía interna inicial. Y eso es igual al trabajo que entra menos el calor que sale. Listo, tenemos todo. ¿Cuánto nos da la energía? La energía interna final. Recordemos que un cambio es la diferencia entre el estado final menos el estado inicial. ¿400? ¿400 qué? kilojoules. 400 kilojoules. Es decir, el estado final de ese sistema
Es un estado el cual la energía interna es de 400 kilojoules. Breve, ¿no? ¿Fácil o difícil? Sí, totalmente de acuerdo. Breve. ¿Cómo? Creo que sí está breve, como usted dice. Sí, está breve porque nada más es situaciones de sumar y restar, de saber cuantificar. O sea, si tú puedes sumar y restar la plata que te gastas en un mes, tú puedes hacer esto sin ningún problema. A no tener el ejercicio, a no tener resultado. Y me avisan para continuar. Ya queda una sola diapositiva y ya de aquí hago un anuncio parroquial antes de terminar. ¿Listo? Sí, ya. Perfecto. Este ejercicio que está aquí, este que estamos viendo aquí, está resuelto en el libro. Si no estoy mal, está resuelto en el libro, ¿cierto? Y tiene una pregunta, quiero que para la próxima clase lo resuelvan. Está súper sencillo. Para la próxima clase lo resuelvan y me hablen y me expliquen la pregunta que dice, y expliquen los efectos que la iluminación tendrá sobre la calefacción y el sistema de aire acondicionado del aula. Anótenlo, cópienlo, lo que quieran, tómenle captura. Está resuelto en el libro, creo, si no estoy mal. Ya para pasar con el último aspecto de la parte de energía y calor y todo eso. Porque después de esta clase, la próxima clase, empezamos con el tema fuerte de la termodinámica. ¿Listo? Hola. Sí, pasó. Sí, profesor, ya puede pasar. Vale. Entonces hablemos de la eficiencia en la conversión de la energía. Ya, ya hemos hablado de la energía, de cómo se transforma, de la forma de transferencia de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hablar de algo muy importante y es cómo verificar el funcionamiento de algo. Y uno verifica el funcionamiento de algo a través de una variable que se llama la eficiencia. La eficiencia
indica que también se realiza un proceso de conversión o de transferencia de energía. La eficiencia se calcula como la relación de la energía útil con respecto a la energía de entrada. Ahora bien, para poder hablar de esto hay que ejemplificar esta situación. Una persona ingresa a Home Center para comprar una unidad de calentamiento de agua eléctrica. La persona que lo atiende le muestra dos dispositivos que tienen un consumo de 100 kilovatios. Como vendedor experto en termodinámica, este le indica al comprador que el más costoso tiene unas pérdidas por transferencia de calor al ambiente de 20 kilovatios. Mientras que el menos costoso, en estado de operación, tiene unas pérdidas por transferencia de calor de 57 kilovatios. ¿Cuál equipo debería comprar? ¿Quién me lo dice? Bueno, la mejor forma que tenemos para saber qué equipo debe comprar, ¿cierto? Es calcular la eficiencia de cada equipo. Para calcular la eficiencia de cada equipo, vamos a dibujarlos aquí. Vamos a decir que este es el calentador 1 y este es el calentador 2. El calentador 2, ¿cierto? El calentador 1, o ambos, pues, les dice que les entra trabajo a una razón de 100 kilovatios. 100 kilovatios. ¿Sí o no? Pero el primero tiene una pérdida, ¿cierto? Por transferencia de calor de 20 kilovatios. Mientras que el segundo tiene una pérdida de calor de 57 kilovatios. Si entra 100 y sale 20 en forma de energía, ¿cuánto en realidad es la energía útil que está utilizando el primer calentador? 80 kilovatios. 80 kilovatios. ¿Y cuánto es la energía útil que está empleando el segundo calentador? 43 kilovatios. 43 kilovatios. Ahora, miremos que la eficiencia, y ojo, la eficiencia, ahí coloqué eficiencia, pero la eficiencia en realidad es representada con la letra griega eta, que es esta N así rara, ¿cierto? Es la relación que hay entre la energía útil con respecto a la energía de entrada. Calculemos la eficiencia del primer calentador. La energía útil, 80 kilovatios. ¿Y cuánto es la energía de entrada? Sí, ¿no? ¿Cómo? Sí. Es que se te oye un poco pasito, se te oye un poco lejos. O sea, la energía de entrada serían 100 kilovatios, ¿no? 100 kilovatios, correcto. Es decir, que la eficiencia del primer calentador, ¿cuánto es? 0.8, profe. 0.8, es decir, 80%. Ahora calculemos la eficiencia del segundo equipo. Nuevamente lo mismo. Energía útil 43 kilovatios. ¿Y cuánto es la energía de entrada? 100 kilovatios. ¿Cuánto es la eficiencia del segundo calentador? 0.43 kilovatios. 0.43. ¿Cómo que 43 kilovatios? 0.43 porque los kilovatios se anulan. Lo mismo acá. La verdad que sí.
0.43, es decir, 43%. ¿Cierto? Ahora sí, teniendo esta información, ¿qué equipo compraría usted? Número 1 por la eficiencia. Su eficiencia es El 1 porque es más mayor. eficiente. ¿Cómo? No, que sí, el número 1 porque la eficiencia es mayor. Es correcto. El número 1 porque la eficiencia es mayor. ¿Y qué nos está implicando la eficiencia? Que el primero tiene la capacidad de hacer mejor el proceso de conversión de transferencia de energía, lo hace mejor que el segundo, de tal forma de que tiene la capacidad de, en este caso, utilizar más energía para el calentamiento, a diferencia del segundo. Si nos damos cuenta, el primero usa 80 kilovatios, mientras que el segundo apenas para el calentamiento es capaz de utilizar 43 kilovatios. De tal forma que el primero hará el mismo trabajo en menos tiempo. O sea que el primero es más potente que el segundo. Está claro entonces qué es lo que nos habla la eficiencia. Es que también se está realizando un proceso de conversión o de transferencia de energía. Vale. ¿Sí o no? Sí, todo claro. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna duda o no hay ninguna pregunta, entonces con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Ahora, bueno, voy a dejar de grabar. Dejar de grabar.